Parashat Bo Shishi. Parashat Bo Shishi. Vayhi Bahatzi al-Laila. Y ocurrió en la mitad de la noche exactamente. Vashem Hika Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim. Mi Bechor Paró a Yoshev al Kis'o, desde el primogénito de Faraón que está sentado sobre su trono, al Bechor Hashevi Asher Bebet Abor, hasta el primogénito de la persona que está en una cárcel, secuestrado en una cárcel. Bechor Behemá, incluso el primogénito de los animales también se murió. No nada más el primogénito de las personas. Dice los Hajamim, ¿qué significa Vashem Hika Kol Bechor? Pero antes de Vashem Hika Kol Bechor, Vayhi Bahatzi al-Laila. ¿Por qué dice Vayhi? Y fue. En Vayhi el Alashon Tzar. Vayhi significa que hubo un sufrimiento grande, porque a Hashem Yitbaraj no le gusta castigar a las personas. No le gusta castigar incluso a los malvados y los reshaim. Si una persona cometió todos los pecados de la Torah y está pasando un sufrimiento, Dios no se alegra por él. Porque Dios no quiere castigar a nadie. Y cada vez que una persona sufre, Hashem Yitbaraj, la Shejinah sufre, porque Dios no hizo a los seres humanos para que sufran. Lo hizo para que la pasen bien. Incluso si uno hizo un abadón, por eso mismo, uno nunca le debe desearle el mal a nadie. Incluso alguien que te hizo pasar problemas en la vida, alguien que te hizo sufrir, y tú ves ahora que él la está pasando mal, no te alegres. Limpolo y Ebeja altisma. Cuando se cae tu enemigo, no te alegres. ¿Por qué no? Porque nunca uno debe alegrarse del sufrimiento del prójimo. Por más malo que sea y por más rasha que sea, Dios lo que quiere es que las personas recapaciten y cambien. Y no quiere castigar a las personas y no quiere que el ser humano sufra. Por eso, incluso en esta oportunidad, cuando le está mandando la Macá al faraón y está matando a los primogénitos, Vayhi es un sufrimiento. Bahatzi al-Laila, en la medianoche. Pregunta el Midrash, ¿por qué ocurre esta plaga justo en la medianoche? Si sabemos que normalmente Dios juzga a las personas en el día. Todas las mitzvot que ocurren en el día. Todas las cosas pasan en el día. ¿Por qué específicamente este hecho de que del Makat Bechorot tiene que ocurrir justo en la medianoche? Dice el Zohar HaKadosh, explica el Zohar HaKadosh, que en la medianoche ocurrieron otras cosas más. ¿Qué pasó? También cuando Shimshon quiso castigar la cuestión de Gaza, cuando estaban peleando con Shimshon, ¿cuándo fue la venganza de Shimshon con los palestinos, con los pelishtim? Bahatzi al-Laila, justo en la medianoche. Dice el Zohar HaKadosh, también el Midrash Rabbah lo dice en el capítulo 18, que Hashem Yitbaraj le hace los milagros a los tzadikim en la medianoche. ¿Por qué? Porque en la medianoche se despierta Midat HaRahamim, la misericordia de Hashem con los tzadikim. Y en este caso necesitábamos mucho de la misericordia de Hashem. ¿Por qué más que otras plagas? Porque Hashem Yitbaraj tenía que saltar la casa de los judíos, no castigarlos. La casa de los egipcios, sí. La vaca de este animal que pertenece a un goy no se muere, aunque sea, se muere. La que pertenece al yehudí no se muere.
esa diferencia, ese salteo que tiene que hacer, es un milagro muy grande de la misericordia de Hashem. ¿Por qué misericordia? Porque había muchos judíos que sí se merecían entrar en el grupo de los egipcios. Como cualquier sociedad, no todos son tzadikim, hay algunos que no lo son. La mayoría murieron. Por eso, ese grande milagro que no murió ningún primogénito judío esa noche y todos los goyim murieron, eso fue un milagro demasiado preciso y grande que necesitaba mucha misericordia de Hashem para salvar al pueblo de Israel. Porque cuando Dios le da permiso al Malach Mavet a liquidar, no hace mucha cuenta. Él agarra que le venga, que se le pare en su camino. Por esto mismo necesita Bahatzi Laila, que es el momento que Dios se sienta en el trono de la misericordia, para que se apiade sobre el pueblo de Israel y no le cause problema a nadie. Dicen nuestros sabios algo que llama mucho la atención. Por esto, en la medianoche es la hora ideal que uno se siente a pedir por el Bet HaMikdash, que se llama Tikkun Hatzot. Justo a la hora de la medianoche es un momento apto y adecuado que uno pida al Hashem Yitbaraj por la construcción del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Ya que Bahatzi Laila es el momento que Dios se sienta en el trono de la misericordia, para que se apiade de nosotros y nos mande pronto el Mashiach y Merab y Amenu. Amén. Amén. Eso es Bahatzi Laila. Y cuando dice Bahatzi justo en la medianoche, dice Dios Vashem Ika Kol Bechor, pero no dice Dios castigó todos los primogénitos, dice y Dios. ¿Por qué dice y? Esa y, ¿a qué viene? Dice el Midrash Rabbah del capítulo 12, que la razón que dice y Dios y su tribunal. ¿Cómo que Dios y su tribunal? Dios necesita de su tribunal. Dios mandó el caso a juzgar a los egipcios y se decidió, ¿para qué? Para enseñar a la persona, por más grande que uno sea, no es bueno tomar decisiones solas. Dios lo puede hacer solo, no necesita de nadie, pero para enseñarnos a nosotros una decisión de esta magnitud, por más fuerte y poderoso que seas, por más gibor que te sientas, no la puedes tomar solo. Tienes que consultar. ¿A quién? Al Bedín, al tribunal. El tribunal son las personas que están fuera del interés, en este caso, que ellos analicen y tomen esa decisión. Dice Vashem Ika Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim, todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Dice mi mejor pagó desde el primogénito de Faraón. ¿Qué pasó aquí? Cuando dice que Dios castigó todos los primogénitos, son todos menos uno. Paró. ¿Cómo que todos menos uno? Siempre cualquier regla tiene que tener una excepción. ¿Cuál es la excepción? El mismo Paró. Dios sí murió. Y cuando él vio que se están muriendo todos los primogénitos, Se asustó, porque ya le tocó a él. Y entendió que es la última. Entonces mandó rápido a sacar a todo el mundo para que a él no le pasara nada. Miren cómo la persona se asusta, como dicen aquí en Venezuela, sobre su propio pellejo. Cuando él tiene la cuestión en su carne propia, ahí el Señor se asusta. Se dice la soga en el cuello, raro. Entonces, Paró, La soga en el cuello. la guillotina. y mejor Paró era primogénito. ¿Y para qué Dios lo dejó? ¿Por qué Dios no lo mató también al faraón? De una vez terminamos, liquidamos este asunto. Para que quede como testigo. Dios le dijo al faraón, por eso yo te dejé a ti. ¿Para qué? Para que haya un testigo y para mostrarte mi fuerza, para que puedas decirlo y verlo. Y Hashem Yitbaraj lo hizo de esa manera para que uno lo viera. Y cuando ellos lo vieron, entonces lo entendieron.
Por esto dice, mi mejor paró y lleva al Kisó, desde el faraón que está sobre su trono. ¿Qué quiso decir con esto? Con todo el cabot del mundo, todo el honor del mundo. No había honores, nadie se salvó. Al mejor Hashem y Hashem bebé tambor, hasta el que está en la cárcel del cautivo de otra nación, también se murió. ¿Y qué tiene la culpa si él pertenece a otra nación? ¿Por qué se va a morir? Él pertenece a otra nación, él es inglés y está en la cárcel en Egipto, se le murió su primogénito. No, ¿Qué tiene la culpa al misquén? Que él es un inglés y está aquí en la cárcel en Egipto. También lo agarró y le mataron su hijo primogénito. ¿Por qué? Por Goy. Dice el Midrash, porque ellos se alegraron cuando vieron el sufrimiento de Am Israel. Y eso es un pecado. Porque ellos veían que el Yehudí estaba esclavizado, decían, qué bueno, estoy contento. Disfrutaba el sufrimiento del Yehudí. Estando en la cárcel, tenía ese placer de ver el Yehudí sufriendo. ¿Qué le dijo a Hashem? Aquí está. Mejor Paró y Yoshev Kisó. Por eso el primogénito del faraón también cayó, para enseñarte cuánto hay que tener cuidado. Pero dicen otro pirush, sale la Mejiltá. ¿Qué dice la Mejiltá? Que ellos decían, el que estaba en la cárcel, que la Abodá Zara fulana le hizo pasar al judío toda la esclavitud en Egipto. Es el Dios de no sé qué de Azazel, lo castigó al judío en Egipto que le está pasando así. Entonces aprovechaban y daban creencia a los dioses y decían, ¿quién es el que está mandando esto? Fulano, el dios de tal cosa, tal Azazel. Entonces daban más fe en el dios ese. Por eso que hacía Hashem Baraj, cuando le mandó la Macá, le mandó a dónde está tu Dios, búscalo. A ver si te puede proteger en este momento. Al Bejor Hashem y Asher Bebé Tabor, Bejor Behemá. Y si el hombre pecó, el animal que pecó. ¿Por qué todos los primogénitos de los animales también murieron? ¿Qué culpa tienen estos miskenim? No hicieron nada ellos, los animales. Los animales eran inocentes. Dice los hajamim, cuando uno se pone de tal manera, cuando uno se pone a idolatrar a los animales, como ellos hacían en Egipto, que el dios de ellos eran los animales, Dios les castigó su Dios también. Aquí está, tu Dios se va a morir. Y el animal, ¿qué pecado tiene? Cuando lo convierten en Abodá Zará, el mismo animal se hace tamé. ¿Qué hizo Dios? Les mató los animales, los primogénitos. Así explica el Targum Yonatán Ben Uziel, que esa es la razón que murieron los primogénitos, los animales, porque eran sus ídolos. ¿Qué hace Paró en ese momento? Vayacón Paró Laila, se paró Paró en la medianoche. Él dejó la Abadá, todo el pueblo, dejó el Mitzrayim, todo el país se levantó. ¿Por qué? Batehit, Seacá, Gedolá, hubo un grito muy grande en Egipto, en Mitzrayim. Una exclamación. El Bait Asher El Shamet. No había una casa que se salvó, que no había muerto en esa casa. Toda la ciudad gritando y se despertaba uno al otro y cada casa había un muerto. Dice los hajamim, ¿de dónde se paró el faraón? De su cama. ¿Qué significa esto, que se paró de su cama? ¿Y de dónde vas a parar si no de la cama? ¿Dónde duerme una persona? ¿En el piso? De la cama, se paró de la cama. No. Quiere decirte para que veas la maldad de él. Que él tenía, le estaba avisado. Viene la Macat Bejorot, estaba advertido. Y se pudo acostar a dormir esa noche. No le importó. Mira la falta de emuná, la rishut, la maldad, después de recibir 9 makot y ve que todas se cumplen perfecto. Viene la 10ª y te lo advierten y él es primogénito y se acuesta a dormir ahí como un rey. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que lo que te viene esa noche? Esa rishut dice, por eso vaya cómparo, mira hasta dónde llegó, pero saltó de la cama corriendo.
como los niños a veces lo dicen, con la pijama y todo. No alcanzó ni a vestirse de la cama, saltó corriendo de la cama. Dejó a balar todos sus esclavos. Dejó Mitzrayim, el país entero se levantó. ¿Por qué? Porque él mismo fue a levantar a todos sus ayudantes. Dicen, ¿por qué no había una casa que no había muerto? Si había una casa que no había ningún primogénito, pues se moría el mayor de la casa. Si había una casa donde no había ningún primogénito, se moría el mayor de la casa. Así que no se salvó nadie. Dice los Jajamim, Vaikra Moshe le Moshe Ulaharón. Él empezó a gritar por todas las calles, que el mismo faraón, ¿dónde está Moshe? ¿Dónde está Moshe? ¿Dónde está Moshe? Siempre Moshe te tenía que buscar a ti. Ahora le tocó al revés. Él buscar a Moshe para enseñarte cómo es la persona. Dice, Vayome, y les gritó, Kumu, párense, Tseum y Tohamí. Váyanse de mi pueblo, váyanse de aquí, Gamatá ustedes, Gambene Israel, el pueblo de Israel. Lijú, lejú, vayan a Hindú, sirvan a Dios como ustedes quieran. Gam Tonejem, también su ganado, Gam Bekarjem, su vacuno, Kejú, llévanse todo lo que tienen, Kasher y Rotem como ustedes quieran. Vareju y váyanse de aquí. Uberachtem Gamuti. Y échenme a mí una Misheperaj. Dame una verajá, le dice. Sobre todo. Mira el Rasha, cómo en ese momento ya llegó a creer en Dios a tal nivel de emuná. Dame una verajá también. Pero aquí hay algo, que ellos no salieron de Egipto normal, con una fe, salieron expulsados. Corriendo. Váyanse ya de aquí, ya. Corriendo. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que Dios le había puesto el corazón de Faraón duro. Le endureció el corazón. Hazek Hashem de Faraón. En el momento que Dios le soltó eso que le puso en el corazón, ¿qué le pasó al Faraón? Como que se reactivó la mente. ¿Qué estoy haciendo? 10 plagas, me estoy matando aquí. Váyanse ya. Y lo botó a todo el mundo. Y les dijo, no me dejen aquí nada. Dice los Jajamim que el faraón les dijo, cuando les dijo Gam Tzonejem, Gam Bekarjem, Kehu, ¿qué significa la palabra Kehu? Le dijo Kasher Dipartem, lleven de lo mío también. El faraón les dio a ellos sacrificios para que sacrifiquen a Dios por él. No fue así de gratis, con sacrificio y con todo. Y les dijo, no quieren que se queden aquí ni un segundo, ya se tienen que ir. Y así fue la profecía de Dios. Ustedes van a ser expulsados de Egipto. No van a salir expulsados. Y así es que salieron Batehizak Mitzrayim al-Am. Y aparte de Faraón, todo el pueblo de egipcio gritando, váyanse, 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 todo el pueblo. O sea que era una cosa que no digan después, bueno, fue una decisión del faraón sin consultar a la asamblea. Todo el mundo. No fue autorizado por no sé dónde, no fue aceptado por esto, por la constitución. No coincide con la constitución de Egipto, porque había una ley en la constitución de Egipto que decía, ¿qué decía la constitución de Egipto? Que no se puede sacar ningún esclavo de Egipto. Entonces, si el faraón los expulsa, después saca un argumento, pero fue en contra la constitución. Así está escrito en la constitución. ¿Qué hay que hacer? Hay que echar para atrás todo. Por eso Dios lo hizo de esa manera. No hubo una persona que se quedó sentado en su casa. Todos salieron a la calle. Váyanse, 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 váyanse. Ninguno va a poder decir después un reclamo, porque todos participaron en la expulsión de los judíos de Egipto. Y ese es el camino de los Reshaim. Siempre darle la vuelta, buscar la realidad. Si dice la Constitución algo, bueno, vamos ahorita, esto no se puede hacer porque esta cosa no se puede hacer lo que dice la Constitución. Y si no lo dice, pues no lo dice. Y es siempre buscarle la manera cómo sacar el problema. Por eso que hace Hashem Yitbaraj,
todo el pueblo de Egipto se para y le dice, Lemael Shalahamina Aretz, que Amerú, Kulanu Betín, tenían miedo que terminen de morir todos. Como tenían miedo que terminen de morir todos, le dijeron que le vayan a ser todos. Dice Rabbi Abraham y Ben Ezra, afinu las mujeres egipcias y las niñas salieron a la calle gritando que se vayan de ahí los judíos. No hubo uno que no aceptó mandarlos. Todos estaban de acuerdo que se tienen que ir los judíos ya de Egipto. ¿Y qué le dijeron? No quiero que se queden aquí ni una hora. Entonces Hashem Yitbaraj, menos mal que Hashem Yitbaraj preparó al pueblo de Israel y les dijo que hagan las maletas. Imagínense ustedes si yo te digo a una persona ahorita, mira, vete ya al aeropuerto que te están esperando. Te van a hacer maleta. Y más aún, si es un viaje permanente, ¿cómo se va a ir uno de un momento a otro? Yo veo aquí personas que se quieren ir de Venezuela y lo planifican un año antes y preparan su container, su maleta, sus cosas, su pelo, los baúles. Mi papá se tuvo que ir. Venden la mueble, venden las cosas, venden las cosas, hacen todo una cosa para salir volando. Y ahí Hashem Yitbaraj les había advertido, van a ver que esa noche los van a expulsar. Entonces ellos ya lo tenían en mente y se organizaron. Pero que si no, tenían que en una hora empacar toda la casa y salir volando de ahí. Resulta, el pueblo de Israel agarró toda su masa antes que alcance a leudar. ¿Por qué? Porque los egipcios no les dejaron quedarse en ningún momento. Mish'arotam tserurot besimlotam al shikmam. ¿Qué significa Mish'arotam? Lo que les sobró de la matzá y el maror lo tenían envuelto sobre su hombro y llevándoselo. Pregunta a los hajamim, si tenían muchos animales, ¿por qué pusieron la matzá en el hombro? Para enseñarte que esto era lo que sobró de la mitzvah. Ellos lo agarraron, era la mitzvah de la matzá que comieron esa noche. Eso lo agarraron en el hombro. ¿Para qué? Encima del cuerpo de la persona, la mitzvah cuando va pegada a uno, se le protege a uno en su viaje. De aquí salió una costumbre de muchas personas que agarran un pedacito de matzá que queda de la ficomán. No sé si se acuerdan, Lisa Arias y Florol y Bajá siempre nos contaba esa costumbre que tenía de que agarrar un pedacito de la matzá de la ficomán y guardarla en la maleta cuando se van de viaje. ¿Para qué? Como seguridad, como protección para la persona del pedacito de la ficomán. Y nos comentó que ellos viajaban en barco y si en el barco había olas o había algo, agarraban el pedacito de la ficomán y lo lanzaban al agua. ¿Para qué era eso? ¿Para qué era este zehut? De aquí lo aprendieron. De agarrar el pedacito de la masa de la matzá como mitzvah, como segulá, como protección para el camino. Shiyareh mitzvah, lo que queda de la mitzvah, me akminet apuranut. Por eso yo he visto personas cuando hacen Abdalá, en la casa Abdalá, a veces como se llena la copa hasta arriba, caen algunas gotitas en el plato. Yo veo algunas personas que agarran esas gotitas y se las ponen en los bolsillos. Sí. No sé si ustedes lo han visto. Sí. Hay personas que lo ponen en la nuca, en los ojos, en la frente, en muchos lugares, en las patillas. Pero hay personas que son más mahmirim, más estrictos y se lo ponen en los bolsillos. Yo lo pongo en los bolsillos. ¿Por qué se lo ponen en los bolsillos? Para que Hashem le llene los bolsillos de qué? De dólares. De Caribe, no dólares normales. Dólares de Caribe. Hashem le llene el bolsillo de Berajá. Entonces, cuando los hajamim, ¿para qué se hace eso? Porque lo que queda de una mitzvah, cuando uno lo guarda, es verajá para la persona. Por eso también yo he visto en una sinagoga de Ashkenazim que después terminan de golpear la arabá, la rabá, agarran esa arabá y la ponen en el Sefer Torah. Arriba del lejá del Sefer Torah.
regresaban una planta, ponen la sinagoga fea, mira, la sinagoga estaba tan bonita, llena de plantas ahí arriba. Y no son plantas de adorno, plantas feas, y todas una encima de la otra. ¿Por qué? Algo que sobra de una mitzvah tiene un zehut, tiene un cariño especial. Por eso todas esas cosas protegen a la persona en un momento de peligro, en un momento de una situación difícil, lo que sobra una mitzvah. Por eso los hajamim aprendieron de aquí que los judíos saliendo de Egipto agarraron un pedacito de lechuga, un pedacito de matzá, como verajá en el hombro para salir de Egipto con bendición de Hashem. Tzerurot besimlotam al shishmam. Dicen los hajamim que el pueblo de Israel salió de Egipto, aunque eran esclavos en Egipto, salieron con una bendición muy grande. Una verajá muy grande salieron. ¿Por qué? Porque la noche anterior, como dice ahorita más adelante, Uné Israel, Azuk va Moshe. El pueblo de Israel hizo todo lo que fue ordenado por Moshe. ¿Qué le ordenó Moshe? Moshe le ordenó: pidan prestado a los egipcios. ¿Qué prestado? Pidan prestado una joya que de Gesed, recipientes de plata, Eleza, cosas de oro, Usmalot y vestimenta finas. Vamos a servirle a Dios. Necesitamos un traje fino. Préstame tu traje, préstame tu joya, préstame esta joya que tienes. Y los egipcios no querían prestado, porque tenían miedo. ¿Y si no me lo devuelven? Lo más seguro. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Hashem Natan et Ha'am be'ainei Mitzrayim. Dios hizo un milagro, que los egipcios veían al Yehudí y les causaba como una gracia, y se mareaban y se lo daban. Yashilum se lo dieron, algo que no es normal. ¿Quién le va a prestar algo a alguien así, en una situación así? Y hasta tanto ellos pedían una joya y le daban dos. Pedían un traje, aquí tiene 4 trajes, vete, agárralo y llévate de aquí. Mas nunca lo va a ver. Y así Vainatzelu en Misraim. ¿Qué significa Vainatzelu? Vaciaron Egipto. Todas las joyas, los diamantes, todo se llevaron, todo y se fueron. Esto causó un problema después de muchos años, porque pasaron más de 1000 años de este evento. Vinieron los egipcios y pidieron un juicio en la ONU. Alejandro Magno fue. Un juicio en donde, en Ginebra, en el tribunal. Alejandro Magno. ¿En el tribunal de qué? De La Haya. ¿Cómo? Señores, ustedes, está escrito en su propia Torah de ustedes judíos, que ustedes pidieron qué cosa, prestado todas estas joyas. Una indemnización. Por favor, me la devuelven. Todas esas joyas me las tienen que devolver. Nunca la devolvieron porque de ahí se fueron y más nunca lo vimos. Entonces los egipcios fueron al tribunal con un argumento que nosotros mismos lo reconocemos y lo leemos cada semana en la Perashá, cada año. Un argumento muy fuerte, un argumento muy hazak, que los judíos no saben qué hacer, tienen que devolver todo esto, sumas astronómicas. Mandaron a Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua era un hombre muy jajam, muy inteligente. Aunque no era muy guapo, pero era muy inteligente. Y me mandaron ahí a ver qué resuelve con ellos. Y el juez era ¿quién? Alejandro Magno. Se sienta Rabbi Yoshua, se le pregunta: mira, ¿qué opinas? ¿Hay que devolver todas las joyas? ¿Hay que devolver todo? Dice: no hay problema, vamos a devolver todo. Sí, ningún problema, pero tenemos que sacar la cuenta. ¿Cuenta de qué? No hay problema. Está escrito en la Torah también que el pueblo de Israel, aquí mismito lo dice, cerquita de esto dice la Torah. ¿Qué dice más adelante la Torah? Que el pueblo de Israel, Moshe Benei Israel, Asher Yashu en Mitzrayim, estuvo el pueblo de Israel en Egipto 430 años. No hay problema. 600.000 obreros trabajando, 430 años. El sueldo mínimo, no vamos a pedir más, sueldo mínimo. Hora extra. 600.000 obreros por 430 años, no pagan la hora extra, no hay problema, te lo descuento todo. Vamos a sacar la cuenta y me pagan todo esto y yo les pago a ustedes también todas las joyas que agarraron, no hay problema, así resolvemos la cuenta de todo el mundo. Me deben plata. Cuando vieron esto los egipcios, dijeron: déjame pensar, y salieron volando de ahí. Mas nunca volvieron al tribunal. Menos mal que Hashem Yitbaraj nos puso la Torah cerquita uno del otro.
para que uno sepa que Hashem Yitbaraj más de las cosas gratis. A veces, ¿por qué no le pagaron la joya? Todo tiene su hashbon, todo tiene su cuenta. Pero Hashem le hizo de una manera que los mismos egipcios se lo dieron, no tuvo que robárselos. Cuando Hashem quiere castigar a uno, él se lo quita de la mano, pero aquí no. Hashem lo dijo, que el mismo egipcio lo saque y lo dé por las buenas. ¿Qué quiso hacer? Quiso hacerle sentir a Am Israel, mira, aceptan ellos darte esto porque ellos llegaron a la conclusión que te lo mereces y te lo tienes que agarrar. Dicen los hajamim que Shmalot dice que les dio a ellos que le ejese instrumentos de plata y cosas de oro y ropa. Una pregunta le voy a hacer. ¿Qué es más importante? ¿Plata, oro o ropa? Oro. Hay que ver la Torá cómo escribe. De más importante a menos importante o de menos importante a más importante. Debería decir de menos importante a más, porque puso primero la plata, después el oro y después la ropa. ¿La ropa más importante que el oro? Plata, ropa y oro. Así dice la Torá. ¿Qué es el plata? Zahab, oro y ropa. O sea que está subiendo de nivel. Plata, oro, después de la plata viene el oro que es más grande y después viene ¿quién? La ropa. ¿Cómo es posible que la ropa sea más importante que el oro? Si sabemos que el oro es lo más importante. Explica la Mejitá, escrita por el Yehudá, dice algo impresionante. Dice, ¿sabe lo que pasa? Para el pueblo de Israel en ese momento, la ropa valía más que el oro. Porque una persona cuando no tiene ropa para vestirse, es lo peor que hay, lo más humillante que hay. Dice, cuando la persona no tiene ropa para vestirse, es algo muy, muy, muy humillante y muy mal para la persona. Y ellos no tenían suficiente ropa para vestirse. Entonces en esa circunstancia era más importante para ellos la ropa, lo principal de la ropa. Uno que tiene en el closet 40 trajes, No caben ya. como dice el Yosef, ya no le caben en el closet los trajes. Entonces para él, un traje más, un traje menos, prefiere una joya de oro, prefiere que le den unas cosas de oro mejor, un reloj de oro mejor. Pero el que no tiene para vestir, es lo que necesita vestir. Es como una persona que está con hambre, que no comió 3 días. Vienen y le dan un reloj de oro. ¿Qué va a hacer? Para venderlo. Lo bota, quiero comer, dame comida, no quiero oro. Me estoy muriendo, dame comida. Él quiere comida en un momento, sí. No quiere ni oro ni nada. Por eso dicen los hajamim, cuando el pueblo de Israel saliendo de Egipto le daban más importante a la ropa que a la plata y al oro. ¿Por qué? Porque necesitaban para vestirse. Pero hay otra explicación. ¿Por qué le dieron tanta importancia a la ropa más que a la plata y el oro? Dice, se puede responder esto con otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo el Yehudí agarra una ropa del Goy? ¿Cómo se viste una goyá? ¿Cómo se viste una goyá igual que una judía? No, una goyá se viste sin recato. Una yehudía se viste con recato. Entonces, ¿cómo va a servir la ropa de la goyá para el yehudí? Y en esa época sabemos que hubo 3 méritos, 3 zehut que tuvieron el pueblo de Israel que salieron de Egipto. Uno de los 3, ¿cuál fue? Que no habían cambiado su vestimenta, que tenían una vestimenta diferente a la del Goy. Si la ropa era diferente a la del Goy, ¿cómo a ellos les piden prestada la ropa? ¿Qué van a hacer con esa ropa? No sirve para ellos. No se la pueden poner. Van a descoser. ¿Me entendieron la pregunta o no? Entonces, si es para venderla, ¿cuál es la importancia que tiene más que el oro? No vale nada. Tiene dinero y oro. Dice los hajamim, te voy a explicar lo que pasó aquí. ¿Sabe lo que pasó aquí? Que los egipcios
Lo que más prestaron a los Yehudim, ¿qué fue? Ropa. ¿Por qué? Porque decían, el judío no se pone la ropa nuestra. Claro. Seguro no le sirve. Entonces sacaron toda la ropa, quita, agárrala. ¿Y qué hizo el Yehudí? La agarró. No para vestir, sino para vender. Entonces lo que quiere decir aquí es que lo más importante, lo primero que sacaron, lo más que sacaron era ropa. Y lo que es el orden de qué, el orden de las cosas que más agarraban, porque era lo más fácil de conseguir, porque el egipcio no creía que el judío se va a poner eso, por eso le daba toda su ropa, con la esperanza que el judío seguro se la va a devolver, porque eso no les sirve. Esa es una de las razones por qué ellos le dieron tanta importancia, tanta ropa a los judíos. Pero hay otra explicación, que las recipientes de plata y oro estaban cosidos en la ropa. No sé si ustedes una vez vieron la ropa de Rabbi Ovadia Yosef. Amén. ¿Vieron una vez su ropa o no? Está cosida de oro. En la ropa, unos hilos de oro. Oro. Sí, señor. Un adorno bonito, todo y aquí arriba grande, también. De oro, pero es oro de verdad, no es una fantasía. Hilo de oro. Son hilos que están bañados de oro verdadero. Y así tiene todo eso, toda la vestimenta. Cuando le dieron al pueblo de Israel, le dieron vestimentas que vejecen, usmalot, que estaban en la ropa. En la misma ropa tenían encima de cosa oro y plata. Esa calidad de ropa que sacaron ellos de los egipcios, porque otra ropa no les servía. Dice entonces, Unei Israel Asu Kidvar Moshe. ¿Qué significa esto? El Yehudí pensó, el Goy me está echando de Egipto, me está castigando, se acaba de morir su hijo por mi culpa, y ahora yo le voy a pedir prestado una joya y me la va a dar. No tiene ninguna lógica que me la dé. Lo hizo Unei Israel Asu Kidvar Moshe, lo hicieron como una mitzvah. Si Moshe me dijo que lo haga, aunque no tiene ninguna lógica, lo voy a hacer y voy a tener la verajá de Hashem. Y así funcionamos nosotros, Am Israel. Funcionamos en contra de la lógica. Como una vez Yoshua también le dijo al César de Roma. ¿Qué le dijo al César de Roma? Un pueblo que quiere tener éxito, ¿qué tiene que hacer? ¿Trabajar o no trabajar? Trabajar. Cuando hay más trabajo, más bendición. ¿Qué hacemos nosotros? Un día a la semana, Shabbat, cerramos todo, no trabajamos. Un pueblo que sí quiere ser fuerte, tiene que estar sano. Nosotros nacemos Brit Milá y lo debilitamos al niño tan chiquito. Todo lo hacemos en contra de la lógica. Y esa es nuestra verajá. Por la fe que tiene uno, en contra de la lógica, y le da mejor del que hace con la lógica. Esa es la verajá de Hashem que hicieron Bnei Israel. Kidvar Moshe. Moshe les dijo que pidan el oro, lo hicieron como una mitzvah. Y Hashem Itbaraj les mandó este regalo, Vainatzelu, vaciaron Egipto. Porque todos los diamantes, las joyas, las cosas bonitas de Egipto, se las llevaron con ellos cuando salieron de Egipto. Vaisou. Bueno, vamos a parar un poquito para hacer preguntas. Una pregunta sí, diga. ¿Qué es la medianoche? ¿Qué es la Rahamim? ¿Por qué a la medianoche es Rahamim? Muy buena pregunta hace aquí nuestro querido Henry. ¿Por qué a la medianoche es el momento que Hashem entra en mitad de Rahamim? Dice el Zohar HaKadosh, porque desde la puesta del sol hasta la medianoche es el momento que Hashem castiga a los Reshaim. Castiga a los Reshaim. Después de la medianoche, ¿no? Hasta la medianoche. Después no. Cuando pasa la medianoche, como que Hashem Yisbaraj no puede castigar tanto, dice, hay que tener un poquito de misericordia con la gente. Entonces se pasa del trono de la justicia y del castigo al trono de la misericordia. Por eso ese momento del pase es el momento de mayor misericordia. Y cuando uno pide algo en ese momento, es más apto que sea escuchado y que Hashem le reciba lo que él pide.
Por eso si uno tiene algo muy especial para pedirle a Dios, En la hora de Israel, la medianoche de Israel. uno quiere una cosa especial de pedirle, ¿qué es lo que más quiere uno pedirle a Dios? ¿Qué quiere? Salud. ¿Sidme? Salud. Salud. ¿Quiere No sé ni lo salud? que sirve, yo no- Otro quiere cada uno yo no que le pide utilizo. a Hashem, lo que más uno necesita. Salud. Hashem es bueno que lo pida a la medianoche. Y paz. Que se fije en el calendario la hora de la medianoche, un minuto antes que se ponga a pedir a Hashem. Y ese momento de la medianoche es un momento de razón que Hashem escucha los pedidos de la persona. No me cubalín hace eso, ¿no? Te hago una pregunta. Yo siempre tengo una duda. ¿Por qué? ¿Quién? No, no las 12, la medianoche, solo tiene que ver en un calendario judío. En un calendario judío dice ahí Hatzot Alayla, mediodía y medianoche. Búscalo ahí, medianoche, esa es la hora. Esa es la hora de Israel. Hay una pregunta. ¿Por qué siempre decimos que Hashem quiere demostrarle a Paró? Pero entonces cuando yo tengo entendido, una persona quiere demostrarle a otra persona, está la otra persona elevándole de nivel. O sea, Hashem, ¿qué quiere mostrarle a Paró si es un ser humano ahí rachado? O sea, Como era un rey de azúcar. Quería que haya un testigo que pueda contar eso a la humanidad. bueno, Si pero hay no, miles de testigos. la gente no lo va a creer. El mismo rey, el Faraón mismo fue rey. el testigo que escuchó personalmente de Moshe y Aarón todas las advertencias, todas las cosas. La Por tierra. eso Dios le dio una larga vida a Faraón. El Faraón vivió más de 500 años. Mismo Hay es. 500. ¿Para qué Dios le dio eso? Para que Voy a haya contar. un testigo, testigo. vivo que pueda comentar todo lo que vio. Y venían historiadores a preguntarle, mira, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te dijo? Y escribían artículos. Yo lo escuché de la boca del faraón. Y él tenía memoria y contaba todo justo lo que pasó. Por eso la gente se impresionaba. Dice, Dios lo dejó especialmente para dejar un testigo vivo en la humanidad que pueda comentar la grandeza de Dios en el mundo. Pero eso está Si chubando. no, la gente no lo va a creer. Dice, ¿quién se puede creer una Claro. cosa así? Uno lo lee en la Torah y no se lo cree. Una locura así, nunca se ha visto en la humanidad. A través de verlo de una persona, un testigo vivo, eso te hace con mucho más fuerza al testimonio O este. sea que de la eso humanidad. te ayuda entonces, ¿no? Eso te ayuda. Es el mismo paro de Yosef. Hay dos opiniones, Rabbi Shemuel. Uno dice que es el mismo de Yosef, otro dice que fue otro que vino después que murió el de Yosef. Rabino, esto es de la parasha pasada, que usted dijo que por qué Moshe quería salir a hacer a servir a Dios fuera de Egipto y no en Egipto, y dijo que era porque no querían humillar a sus dioses, más o menos. Entonces, pero luego leí, no sé si fue en la misma parasha, o sí, en Baerá, que ellos hicieron el cordón Pesaj en Egipto. Entonces no entiendo. Eso me lo preguntaron la semana pasada, yo lo respondí y dije que mientras era al principio las primeras plagas, todavía no tenían tantos pecados los egipcios y no llegaron a ese nivel de castigar a sus dioses. Pero posteriormente, que aunque Dios les mandó 8 o 9 plagas y siguieron con la terquedad, con la falta de fe, entonces Dios les mandó un castigo más fuerte todavía que incluye también a sus dioses. Porque las Makot fueron creciendo, fueron más salvaron para que sea intensivas. testigo. No es lo mismo la primera que la última. Dios va de a poquito, cuando Porque uno lo ya va en ese cantando, momento más reconoció fuerte, siempre. más fuerte, más fuerte, hasta que terminó En ese castigando momento también reconoció a a su los Dios. dioses de ellos. Pero al principio no quiso tocar todavía a los dioses, empezó por lo más chiquito. También cuando Faraón la crean, también me dice vea Elohim y saca puede ser lo mismo. Y salió la verdad. Vea Elohim. Y otra, Vea Elohim. 29, muy bien, muy correcto. Saco Baruch. Entre mi jamoja y mi camoja. No cansamos a ver eso. La próxima semana. Baruch Adonai Levanó.